Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos hoy para hacer un nuevo vídeo de combinados. Recordad que, como digo últimamente, las barras de apuestas están cambiando, así que vamos a traer también secuencias para buscar esa secuencia en las barras de apuestas nuevas, o sea, las que tenemos del por 400. Esta secuencia la hicimos, pero aquí está con la modificación para las barras de apuestas, como he dicho, las nuevas. Y bueno, básicamente es la que vamos a buscar los 3 martillos, o sea, vamos a buscar los ataques y vamos a reiniciar con los ataques. Es muy importante que sepas que se reinician con los ataques. Si te salen los 3 símbolos, nunca vamos a reiniciar, al menos en esta apuesta. Si queréis reiniciar con los 3 símbolos directamente, os recomiendo que veáis el vídeo anterior de combinados en el cual hacemos la secuencia de conteo y reiniciamos buscando los 3 símbolos. En esta vamos a buscar los 3 martillos juntos, o sea, 3 martillos juntos, lo que se llama un ataque. Y bien, si te interesa, ya sabes, quédate y la vemos justo después de la intro. Esta secuencia en la que buscamos los 3 martillos, el ataque, simplemente vamos a hacer una mini secuencia de conteo, pero mini secuencia de conteo para buscar martillos, como he dicho. En esta no vale buscar los 3 símbolos, es súper importante porque si llegas al por 500, que es el máximo que yo recomiendo en esta secuencia, si llegas al por 500 buscando los 3 símbolos con esta secuencia, vais a perder muchísimas tiradas, o sea, que reiniciéis cuando salgan los 3 martillos. Si te salen los 3 martillos en por 1, reinicia. Si te salen los 3 martillos en por 5, por 15, por 50, siempre reinicias. Siempre vais a reiniciar. Vale, dicho esto, vamos a empezar con la secuencia de los 3 martillos. Buscamos los 3 martillos. Vamos a empezar para la barra normal, la que todo el mundo teníamos antes de que nos cambiaran. Y es que hay mucha gente todavía que la tiene, así que vamos a hacerla así, por si acaso todavía la tienes, o por si acaso tienes el rayo y podemos hacerla. Siempre que tengas el rayo, lo podemos hacer. Siempre que tengas en la barra de apuestas el por 150, lo podemos hacer. Y contaríamos 15 en por 1. Subiríamos al por 15, contaríamos 5. Subiríamos al por 50, contaríamos 5. Subiríamos al por 150 y contaríamos 10. Y yo recomiendo que sea al máximo el por 500, siempre y cuando tengas tiradas. Pero si quieres subir más, pues contaríamos de 10 en 10. Yo directamente me pondría en el por 500 y buscaría los 3 martillos. Una vez que te salgan los 3 martillos, reinicias la secuencia y volvemos a empezar. 15 por 1. 5 por 15, 5 por 50, 10 por 150 y el resto en por 500. Lo dicho, si quieres llegar hasta más, pues por 500 contaríamos 10 y ya subiríamos hasta vuestra apuesta máxima. Normalmente en esta secuencia no suele alargarse mucho, así que no es de las que yo repita la apuesta anterior. Pero en el caso de que a ti te pase y que se te alargue, puedes repetir los 10, por ejemplo, contar 10 en por 150 y después ya pasaríamos al por 500. Teniendo esta secuencia ya más que aprendida, ya que la hemos tenido en el canal, ahora vamos a ir con la secuencia misma pero modificada para la barra del por 400, o sea, la barra de apuestas en la que no incluye el por 150. Es muy importante esto porque yo digo por 400, pero otros tienen el por 200. O sea, simplemente si tu barra no tiene el por 150, esta es la secuencia que tienes que seguir. Empezaríamos igual, empezaríamos contando 15 por 1, pero en lugar de subir al por 15, iríamos al por 2, contaríamos 5 por 2, iríamos al por 3, contaríamos 5 por 3 y ya a partir de aquí iríamos al por 15, contaríamos otros 5, iríamos al por 50, otros 5 y ahí es cuando ya subiríamos al por 400, que aseguro que esta siempre va a ser mi máxima apuesta, al menos con este tipo de secuencia. Yo apuesto máximo en por 400 de momento, hasta que no le cojamos más el tranquillo a todo esto, que yo creo que vamos por buen camino. Empecemos quedándonos en el por 400, siempre y cuando tengas tiradas. Si no tienes tiradas, no te arriesgues al por 400. Quédate en el 150, en el 50, en el 15. Todo va a depender de vuestras tiradas. Siempre va a depender de las tiradas que tengáis y de cómo queráis jugar apostando. Y bien, básicamente esta es la secuencia que tenemos para combinados de este evento.
Es una secuencia que funciona, pero si quieres otra secuencia, como he dicho antes al principio del vídeo, busca la de conteo, porque la de conteo a mí me ha funcionado genial, con la barra del por 400. Es una secuencia que sigue funcionando. Es una secuencia a la cual le tendrás que dar de vez en cuando un tiempo, dejar de hacerla porque puede cansar, pero verdaderamente creo que es la más efectiva. Si quieres conseguir más tiradas, si quieres avanzar más, te recomiendo la del conteo. Y bien, ahora sí, ya terminando el vídeo, quiero recordaros que tenemos activa la pestaña comunidad y dar las gracias a todos los miembros que hay en el canal, que como habéis visto al principio del vídeo hemos puesto el nombre de algunos de ellos. Últimamente no caberán todos los miembros, pero ahí están los que van renovando y los últimos miembros que vamos teniendo en el canal. Así que nada, ahora sí, dicho esto, también daros las gracias por gente que ha ido a mi canal secundario, el canal de videojuegos. Y nada, dejaré también ahí el nombre del canal por si queréis echarle un vistazo. Si os gustan los videojuegos, echarle un vistazo. Y aparte de todo esto, también pues daros las gracias como siempre a los que llegáis hasta aquí, a los que llegáis hasta el final, a los que comentáis, a los que están suscritos, a los que no están suscritos y veis los vídeos. Da igual, muchísimas gracias por llegar aquí, muchísimas gracias a los miembros y recordad, darle like, no cuesta nada. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.